Atención. Señales. Ayuda. Tiempo. ¿Podemos darnos cuenta antes de que sea tarde? Con 5 minutos, ahora sí formalmente en Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por la compañía del otro lado. Estamos todos, ¿verdad? Entre ojos rojos. Sí. Impresionante. La gente con los ojos irritados, las gargantas irritadas. Terrible el ambiente en la Asunción. Recomendaciones ya incluso de no realizar ningún tipo de actividad al aire libre. Sí. Mucho menos la gente que estaba realizando actividad física durante este fin de semana en algunos espacios abiertos, teniendo en cuenta la gran cantidad de humo que se respira, muy insalubre según algunas mediciones incluso de organismos que están constantemente monitoreando cuál es la calidad del aire que estamos respirando. Increíble que la irresponsabilidad nos lleve a esto, ¿verdad? Porque hay cosas que no se pueden evitar, pero esto es absolutamente evitable y es una película que contamos todos los años. Sí. Y siempre están a punto de atrapar a los culpables y alguna cosa rara pasa en el camino. Ojalá que esta vez se pueda llegar a los verdaderos culpables. Pero bueno, tenemos otro tema en la agenda que es súper importante, que lo venimos hablando. La verdad que es un tema que se metió en la agenda lamentablemente a fuerza de números. Hablamos del suicidio. Exactamente, y estamos en el septiembre amarillo, lo que tiene que ver también con la lucha y la prevención del suicidio que constantemente estamos hablando en este mes. Hace unos días, Diego, voy a cometer una infidencia porque conversaba con una especialista en el área de salud mental y me decía, vos sabés que septiembre es un mes tan difícil a nivel de terapias psicológicas, a nivel también, como que es un mes pesado para los propios especialistas que tienen a sus pacientes pasando por algún cuadro, por ejemplo, de depresión. Y decía, cuesta sobrellevar este mes porque es como que todo se vuelve ya mucho más denso en la conversación, incluso con el paciente. Hasta ellos mismos también un poco catalogan esta época del año en particular como muy difícil de sobrellevar en cuanto a prevención del suicidio. Y aparte el tema que a todos nos lleva un esfuerzo importante, porque hemos escuchado a muchos profesionales decir que hay que tener mucho cuidado en la forma en que se cuenta también la noticia, e incluso a veces se cuenta como una cuestión hasta casi heroica. Entonces es un tema delicado que nos exige muchísimo respeto para el tema, para poder también cooperar nosotros desde los medios de comunicación por esta situación que se da en Paraguay, que ya en un ratito vamos a confirmar en términos de números qué significa para el Paraguay, esto que en un momento se dijo podría ser una epidemia casi. Sí, señor. Queremos recibir a nuestros invitados que nos acompañan en esta noche para hablar un poco acerca de la prevención del suicidio. Luis Guillén es psicólogo, ya ha estado aquí en el programa con nosotros contándonos un poco su testimonio, su historia. Luis, gracias por venir nuevamente aquí al programa. Muy buenas noches, gracias Fer, Diego, a la doctora, ¿verdad? Y un saludo a toda la teleaudiencia. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo están las cosas? Súper bien. Gracias a Dios. ¿Qué escuchás del suicidio que vos decís? No repita más. Lo principal, como estoy mencionando, es la forma en que la prensa difunde las noticias, ¿verdad? Es más que una sugerencia, una obligación el no utilizar el término suicidio, comunicar que la persona es mayor de edad, el sexo y posteriormente solamente los indicadores y a dónde recurrir. Para que las personas sepan, ¿verdad?, dónde tienen un apoyo, ya sea por vía telefónica o personalmente en los servicios de salud. Bueno, ya vamos a ampliar, Lucho, y vamos a una vez más pedirte un poco de tu testimonio, así que desde ya muchas gracias por estar con nosotros hoy. También nos acompaña en esta tarde-noche, nos acompañan más invitados en este sentido. Una de ellas es Mirta Mendoza, ella es psiquiatra. Gracias por venir también, doctora. ¿Cómo le va? Buenas noches para los dos y para todas las personas que nos están escuchando y viendo. ¿Es común ya la consulta, doctora? Este tema es muy frecuente, preocupa. Sí, es una consulta común y es interesante de que la gente consulte, o por lo menos que hable del tema, porque muchas veces el hecho de callar es peor.
Contame, ya que nos vamos al psiquiatra, como una especialidad más o todavía como una especie de tabú del psiquiatra. Yo creo que, bueno, a lo mejor tengo ciertamente el estigma y la discriminación existe todavía. Pero yo creo, ni siquiera son datos de investigación, son cuestiones empíricas, que las personas, sobre todo del interior, consultan más fácilmente que las personas urbanizadas. ¿Y por qué? Porque una de mis ideas es el hecho de que en el mundo urbano lo que vos haces, entonces sos persona. Si trabajás, si estudiás, si tenés éxito, sos persona. En cambio, en el mundo rural es mucho más solidario. Y en ese aspecto, bueno, ahí sí hay estudios de la OMS que habla que la calidad de vida de las personas con trastornos mentales severos en lugares rurales tienen mejor calidad de vida que si viven en zonas urbanas. Y uno pensaría, pero si en la zona urbana tienen más accesibilidad de consultar, pero es por la calidad de la relación de la comunidad con la persona. Las exigencias también que le dan. Claro, las exigencias, porque ciertamente las personas que tienen trastornos mentales severos, estamos hablando de trastornos mentales severos, tienen dificultad de conservar un empleo, además que no le quieren luego dar empleo. ¿Cuáles son esos trastornos severos? Y los trastornos mentales severos son aquellos cuadros que tienen síntomas psicóticos. ¿Y qué significan síntomas psicóticos? Que en las situaciones de crisis pierden el contacto con la realidad. La esquizofrenia, el trastorno bipolar con síntomas psicóticos, hay depresiones con síntomas psicóticos, o sea, son llamados trastornos mentales severos. Bueno, queremos ir ampliando eso también ahí con la doctora, y también nos acompaña el doctor Aldo Castiglioni, él es del área de salud mental, es experto también en psiquiatría por parte del Ministerio de Salud. Gracias, doctor, por venir. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. En el tema de salud mental, en particular el suicidio, ¿cuáles son los números en Paraguay, doctor? Y bueno, los números, realmente hubo un aumento significativo en los últimos 10 años. Justamente traje acá los datos, ¿verdad?, de la Dirección General de Información Estratégica en Salud, que nos habla de, en los últimos años, desde el 2013 hasta el estimativo de este año es 320 por año, 378. Después, a partir del 2018, 440, 2019, 491, 2020, 512 por año. El año de la pandemia. 2021, 571, 2022, 655, 2023, 630 y este año, hasta junio, 305 y el estimativo es que vamos a alcanzar los 664. Esto da una tasa de 8,7 por 100.000 habitantes año, y tenemos que tener en cuenta que por cada suicidio hay entre 20 y 40 personas que lo intentan y aproximadamente 200 personas que están contemplando esta opción. Y por cada suicidio, por cada intento de suicida y cada persona que tiene ideación suicida, hay un entorno que sufre. Perdón, doctor, esto comparando con la región o con otros países es un número alto, ¿es? No es un número elevado a nivel global, pero sí marca una tendencia. Tampoco son números bajos, tampoco ya no podemos decir que tenemos tasas bajas de suicidio, ni siquiera a nivel regional, pero lo preocupante es la tendencia, ¿verdad? En nuestro país, algo que también que llama un poco la atención es la principal población de riesgo, ¿verdad? Que en nuestro país la principal población de riesgo es la población que está entre los 18 y los 29 años, y en segundo lugar ya tenemos a la población adolescente. Doctor, hace un tiempo hablábamos incluso aquí entre compañeros en el canal, ¿por qué el Ministerio de Salud o el Estado en sí no tiene una línea, así como tiene para casos de violencia contra la mujer o violencia o explotación infantil? ¿Por qué no hay una línea a la cual una persona que esté pasando por un momento difícil y que necesite desahogarse o necesite esa contención psicológica pueda llamar y sea atendido? De hecho, desde el 2020 que se está trabajando, ya desde antes que había la idea, se está trabajando en una línea de crisis en salud mental y que está bastante avanzado, y que para
si todo va bien, para el mes de diciembre se estaría ya poniendo en funcionamiento una línea de atención 24 horas los 7 días de la semana para crisis de salud mental en general y principalmente para personas en crisis. ¿Eso te requiere psicólogo o psiquiatra en la atención? Estaría compuesto por profesionales de salud mental que serían capacitados. Incluso en lo que va de los siguientes meses van a ser capacitados por profesionales extranjeros para dar la mejor atención ahí en crisis. ¿Cuáles son los países que están en punta con este tipo de asistencia? ¿Por España? ¿Por dónde pasa la...? Y principalmente siempre en lo que tiene que ver con salud mental y específicamente en esto son Estados Unidos e Inglaterra. Ajá. Pero en Argentina y en el Uruguay hay numerosas experiencias, tal vez no estatales, pero sí de organizaciones no gubernamentales que tienen, y desde hace muchísimos años, el tema de líneas de prevención del suicidio o líneas de atención en crisis telefónica. Hablamos siempre más o menos como de indicadores y demás. En tu caso, Lucho, vos digamos no tenías el estereotipo que alguien pensaría... No hubo una amenaza previa. No, ni etapa. Lo mío fue suicidio por impulso. O sea, en el momento yo tomé la decisión, lo ejecuté. Pero yo no tuve indicadores así como cambios conductuales marcados. O sea, mi conducta siempre fue la misma. No tenía, o sea, hasta donde yo recuerdo, yo no tenía deseo de morir. ¿Verdad? Es un suceso precipitante. Me llevó a la decisión de atentar contra mi vida, lo hice, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios no estoy vivo, ¿verdad? Pero no, mi caso es atípico. Es atípico. Pero vos no haces, vos como psicólogo no trabajas suicidio. Sí, no, claro, eso es lo que yo trabajo. Suicidio lo veo. Sí, claro. Yo, o sea, lo principal es intervención en crisis, ¿verdad? Y posteriormente el tratamiento. Justamente con el doctor Aldo, doctor de salud, pues no lo vi llegar. Pero estamos nosotros ahora justamente tratando de reflotar lo que sería la Sociedad para la Vida de Suicidología, donde alguna vez existió un teléfono de llamada que era, recuerden el número 51, donde habían personas voluntarias que trabajaban en la atención a personas con ideación y conducta suicida, ¿verdad? Pero bueno, no se pudo sostener con el tiempo y ahora estamos... viendo la posibilidad de que justamente con profesionales voluntarios de todas las especialidades, no solamente personas de salud mental, para poder reflotar el barco y que las personas tengan una opción fuera de lo que es el sistema de salud público que está abarrotado, poder tener una opción más, ¿verdad? Y eso, ya más allá de eso que decía, suicidio por impulso, pueden contarnos los tres, supongo, ¿verdad? Esas señales de atención, porque eso creo que muchas veces es lo que más preocupa a los entornos, a los padres, a las madres. ¿Qué hay que mirar? ¿Cuál es realmente? Bueno, en realidad son varias cosas que hay que mirar y depende de la edad también, porque se ha demostrado que alrededor del 86 al 90% hay un trastorno mental. La depresión es la más frecuente, pero no la única. Personas con esquizofrenia, con trastornos alimentarios, personas que han pasado por situaciones de violencia y tienen trastornos de estrés postraumático, a la larga van y no son tratadas o no son acompañadas profesionalmente, cometen suicidios. O sea, porque pensamos que es solamente los cuadros depresivos y no es, sigue siendo el de mayor porcentaje, alrededor del 30%, pero hay también otros trastornos mentales. Alimenticio incluso dijiste, doctora. Trastornos alimenticios en la anorexia y la bulimia nerviosa. También en algunos casos, menor proporción que la depresión, se acompaña. ¿Y las adicciones? También, las adicciones, otro factor, acá el doctor puede hablar de eso, es otro factor de riesgo. ¿Alcohol hablamos o drogas prohibidas? Drogas en general y principalmente el alcohol. Estadísticamente el alcohol, las personas que terminan muriendo por suicidio, un porcentaje significativo estaba intoxicada al momento del intento. Luis. El alcohol, lo que está diciendo el doctor con respecto al índice, que él habló de un 8.7% de personas que se suicidan cada 100.000 habitantes, 7 son varones en nuestro país. El índice ahora de suicidio de varones está demasiado aumentado. Antes estaba medio parejito, un poco más siempre los varones, pero actualmente está aumentado. Y hoy yo estuve en una charla en el hospital de clínica, me comentaron la gente del hospital, ¿verdad?, que en urgencia tienen casos de
adolescentes de 13 años con intento de suicidio. Está bajando otra vez la edad y es muy preocupante. Y en el caso de los niños, ¿qué hacer? Porque justamente esa es una etapa de por sí complicada, con muchos cambios, en donde el adolescente tiende a cerrarse de por sí, a no compartir demasiado con padres, familiares un poco más adultos. ¿Qué hacer en ese caso, doctora? Y bueno, una de las cosas es estar atento a las señales, como le dicen, los síntomas. Y lo que pasa es que muchas veces a los familiares les es difícil admitir o darse cuenta, porque es difícil admitir de que su niño, su niña, su hija, su hijo están pasando por una situación de crisis, ¿verdad? Y también tienen trastornos mentales, también hay situaciones de violencia. Claro. Ustedes saben que 12 casos de abuso sexual en niños tiene la Fiscalía como datos. O sea, esos son casos que es terriblemente alto. Sí. Y terriblemente marcante en la vida de una persona. ¿Y cómo hacemos entonces? Porque habría que identificar lo otro, habría que identificar la depresión primero. Sí, habría, no sé si... Sí. Bueno, con respecto a los niños, algo muy importante, yo siempre menciono dos cosas muy importantes. En lo que tiene que ver con conducta suicida, hay un factor protector muy importante y un factor de riesgo muy importante. Factor de riesgo muy importante es el aislamiento social, real o percibido. ¿Qué significa percibido? Uno puede convivir con 10 personas, pero sentirse solo. Ese es un factor de riesgo importante. Y un factor protector importante es la capacidad de pedir ayuda. Eso salva vidas, ¿verdad? Con respecto a los chicos, es muy importante conocerlos y mantener un canal abierto de comunicación en la familia, al tener espacios compartidos en los cuales se permite hablar, se escucha lo que se dice, y si en algún momento algún familiar nuestro, un chico, sobrino, hijo, menciona que está pensando en la posibilidad de quitarse la vida o que ya no vale la pena seguir viviendo, que la está pasando mal, es muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es reforzar la comunicación suicida, ese pedido de ayuda, agradecerle porque nos está contando, porque nos está comentando eso que le está ocurriendo, y hacerle saber que a partir de ese momento sentimos mucho lo que está pasando y lo que está sintiendo, pero a partir de ese momento hacerle saber que esa persona, ese chico ya no está solo. Por lo menos somos dos. A partir de ese momento, mantener abierto el canal de comunicación, reforzar el pedido de ayuda. Por más que esto parece muy lógico o muy básico, muchas veces no reaccionamos de esa manera porque nos importa demasiado. Si nuestro hijo viene y nos comenta su deseo de morir, muchas veces lo que hacemos es castigar la comunicación suicida. ¿Cómo hacemos esto? Le retamos. Que sea la última vez que me decís esto, que sea la última vez que decís eso. Vos sos un privilegiado, vos tenés muchas cosas por las cuales agradecer. Lo que nosotros estamos haciendo al reaccionar de esa manera es castigando la comunicación suicida. Él no va a dejar de pensar en eso que está pensando, de que su vida no está valiendo la pena o que está cargada de sufrimiento. Lo que sí va a pasar probablemente es que va a ser la última vez que nos va a decir. Y o minimizar también, decirle, por ejemplo, no, va a pasar esto así nomás, después va a pasar, sin escuchar lo que el niño o la niña o el adolescente o la adolescente está diciendo. Y por el contrario, entonces, no decir eso, decías, doctor. ¿Qué sí puedo decir yo como adulto a un adolescente que se acerca y me dice eso? Gracias por decirme, gracias por compartir conmigo. Y ahora coméntame, ¿por qué estás pensando en eso? ¿Qué es lo que te está causando tanto sufrimiento? Y escucharle, atentamente, escucharle. Cuando nosotros escuchamos, cuando alguien que nos importa nos comenta este tipo de cosas, escalamos emocionalmente porque nos importa. Sí. ¿Verdad? Lo que nos importa nos mueve emocionalmente, pero tratar de mantenernos ahí, prestar mucha atención, escuchar todo, por más que nos vengan muchas soluciones a la mente, le dejamos hablar, dejamos que exprese. Si hay alguna manera en la cual podemos ayudarle a solucionar ese problema, le podemos comentar, le podemos decir, ¿qué te parece si? Mira, a partir de ahora somos dos en esto. Entonces, ¿qué te parece si
hacemos esto, si probamos lo otro, ¿verdad? Aparte de, después en algún momento, sugerir la búsqueda de ayuda profesional, pero en ese momento escuchar, brindar una potencial ayuda o solución del problema en conjunto y también el hecho de buscar ayuda y acompañar, ¿verdad? Me gustó la frase, ya somos dos a partir de ahora. Le vamos a pedir un segundito de tiempo a nuestros invitados porque tenemos que hacer una pausa. Sí. Vamos a seguir hablando de esto, queremos más señales para también saber cómo obrar ante situaciones que podrían presentarse en la vida. Así es, pausa, ya volvemos. Seguimos en puntos de vista hablando hoy de suicidio y prevención, Fernanda. Sí, señor. Yo quería preguntar algo también, porque estábamos hablando de entornos de adolescentes, la relación con los padres. Cuando uno ya es adulto, muchas veces y hoy en día hay esa corriente entre las personas jóvenes que dicen: no, yo dejé de hablar con fulano o con fulana porque es muy mala onda, trae muy malas vibras, nunca quiere hacer nada, siempre está bajoneado, no me quiere contar lo que le pasa. ¿Qué hacemos como amigos en este caso? ¿Qué hacer? ¿Cómo hablarle a una persona que se cierra, que no quiere contar sus problemas, que uno se da cuenta de que está teniendo un cuadro en el cual no se está sintiendo bien? Y una de las cosas que acá dijo el doctor, escuchar. La mismo que a un adolescente, lo mismo que a un niño. Pero lo importante es escuchar. Y escuchar no es solamente las palabras que el otro dice, sino acompañar el silencio. Estar ahí y que sepa que vos estás ahí cuando ella te quiere. Porque tampoco no podés avasallarle ni apuntarle una pistola para que hable. Pero que sepa que vos estás ahí y que le vas a acompañar y que seas alguien confiable. Mucha gente no quiere contar porque tiene miedo que todo el mundo se entere y que todas las redes salgan actualmente. Claro. Con lo de las redes es mucho más problemático que todo el mundo se entere, ¿verdad? Entonces, esa relación de confianza y estar ahí presente o decirle: mira, cuando vos quieras hablar, yo estoy acá, vos decime. Y tener la misma, esa calidad de escuchar, esa capacidad de escuchar y acompañar, no juzgar. Porque también sucede que alguien, por ejemplo, se separa de una pareja, le cuenta a una amiga, pongamos que sea una mujer, y entonces la amiga le dice: qué suerte, porque ese luego era así, así. Claro. Y eso... ya te bloquea para volver a contar. Claro, la persona no quiere escuchar que él es así asado, porque ella le eligió. Entonces, quiere decir que ella es la que elige mal. Ella le quiere contar lo que le hace sufrir. Entonces, si uno escucha sin juzgar, cosa que es muy difícil, y sin aconsejar a lo así rápidamente. Como decía el doctor, no decirle nada, solamente escuchar, por más que yo piense soluciones, ¿verdad, doctor? Claro. Sí, y es muy importante la culturización en salud mental. El cerebro no reconoce lo que no conoce. Entonces, muchas veces así nos damos cuenta que alguien cambió, alguien cercano a nosotros, un amigo, y muchas veces no pensamos que puede estar teniendo un problema de salud mental, que puede estar cursando un episodio depresivo, demás, sino simplemente nos molestamos sin analizarlo a profundidad y nos distanciamos de las personas. Si nosotros entendemos más, aprendemos más, sabemos más y tenemos más conocimiento sobre las condiciones de salud mental, es más probable que nos acerquemos y preguntemos. Y ahí está la pregunta directa, ¿verdad? ¿A vos te pasa algo? ¿Te noto diferente? ¿Estás triste? ¿Estás angustiado? ¿Tenés problemas? Mirá, podés contar conmigo. Cuando vos quieras, mirá, hablamos, me comentás, ¿verdad? Y incluso, mira, si te sentís triste, si la estás pasando mal, ahí es donde nosotros podemos... Pero no siempre, perdón, no siempre hay señales claras, ¿verdad? A eso me refería. ¿Verdad? No, hay veces que no... Hay veces que no, pero de que hay señales, de que la persona que verbaliza y dice: mira, no me siento bien, estoy triste, para mí la vida no tiene sentido, ¿verdad? Como la conductual, como dijo el doctor, el aislamiento. Vos podés vivir y decir: bueno, es normal que un joven esté así. ¿Y dónde está dicho que es normal? O sea, que una persona se aísle, no... que sea una persona introvertida, bueno. Pero la introversión no significa que se aísle, ¿verdad? Claro. Luis, entonces sí. Estaba leyendo nada más en estos días también. Hay esas ideas, no solamente el me siento mal, sino esas ideas de suicidio pasivas. Sí.
Y no sé, ojalá me atropellen, ojalá me pase esto, para qué me quiero morir pronto. O sea, cosas que muchas veces incluso ahora se dicen en broma, pero tan bromas no son. O sea, vamos a aclarar bien algo. La persona que está sufriendo, porque es una persona sufriente, está sufriendo, no es una persona que no sufre. Primero quiere dejar de sufrir, no se quiere matar. Claro. Por la vía del suicidio o la muerte, y lo que quiere es dejar de sufrir. Entonces, de ahí vamos a partir la base del análisis, ¿verdad? Y si uno no lo está planificando todavía, o sea, es un proceso donde ya tiene el deseo de morir, ya tiene un porqué, pero todavía no tiene un cómo y un cuándo. Y ahí viene lo que está diciendo. Me dice, bueno, yo no quiero, qué sé yo, actuar de una manera, pero ojalá me atropelle un auto. No se está haciendo responsable, quiere que otro lo mate. Y la parte de la reacción de la charla, ¿se recomienda cuándo ya ir al psicólogo o al psiquiatra? ¿O a dónde primero en todo caso? Yo particularmente, yo hago desde el consultorio, ¿verdad? Neurología, psiquiatría, psicología. Yo no hago psicología primero. Yo le sugiero a mis pacientes, ¿verdad? Que una evaluación, si los profesionales consideran, comienzo el tratamiento. ¿Verdad? Más o sea, primero la parte neurológica. Psiquiátrica y psicológica. Ahora, ¿cuándo consultar? Y yo creo que si uno es amigo o amiga o familiar, porque a ellos generalmente son los primeros que uno acude, ¿verdad? Una amiga a contar el sufrimiento. Y cuando uno se da cuenta de que solo no va a poder con eso que le está refiriendo la persona, entonces le sugiere, incluso le acompaña para que consulte. Lo antes no posible. Solamente le sugiere, sino le acompaña. ¿Y dónde consultar en salud pública, doctor? ¿Tenemos buena cobertura? Sí, y cada vez hay un déficit importante, hay una brecha en salud mental. La demanda supera ampliamente la oferta de servicios de salud mental, pero sí, en los últimos años hubo un aumento de esta red. Y realmente hay algunos cambios importantes en lo que es la prestación de servicios de salud mental en nuestro país. Hubo una promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental en el 2022. Este año 2024 se lanzó la Política Nacional de Salud Mental, el Plan Nacional de Salud Mental. Y bueno, el objetivo es justamente esto, ampliar la red de atención. Hay un directorio de salud mental al cual las personas pueden acudir para averiguar dónde, cerca de dónde está, puede llegar a acudir hoy y obtener algún servicio de salud mental. A partir ya desde el año pasado se inició un programa que se llama MHGAP, que es un programa de capacitación a los médicos de atención primaria de salud, como para dar esa primera atención, hacer el primer screening, el de conocimiento de que alguien necesita atención, incluso dar una primera atención y en caso de ser necesario recién pasar a la atención secundaria, que sería con profesionales especializados. Pero no está centralizado en Asunción, está abierto a todo el país, digamos. El sistema está abierto a todo el país. Realmente está centralizada la atención porque realmente la mayor cantidad de ofertas están en Capital y Central, pero sí, eso está aumentando. Okay. Bueno, le agradecemos mucho a los tres que hayan estado con nosotros, se nos acabó el tiempo, pero creo que tenemos que seguir hablando de esto, ¿verdad? Sí. Para diciembre, entonces, doctor, por lo menos una línea ya inicialmente vamos a tener para salud mental. Si todo sale bien, sí. Anotamos ya eso. Sí, le vamos a volver a traer seguramente aquí al doctor y a los especialistas. Gracias. Muy amable. Gracias también, doctora. Gracias, Luis. A ustedes. Tenemos que hacer una pausa. Breve y ya volvemos. Muy bien, 46 ya de las 19 de febrero tenemos y cambiamos de tema para hablar de una cuestión muy interesante que se va a presentar en las próximas horas y también en un momento bastante interesante, a horas de un partido donde se está hablando mucho de la cuestión de insultos racistas. Exactamente, por eso queremos recibir a nuestro invitado, él es Sebastián Bruno, para hablar de este tema. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo le va? Gracias por venir. No, el agradecimiento es mío a ustedes, gracias por la invitación. Muchas gracias por estar, Sebastián. Queríamos hablar un poco de esto, ¿verdad? No sé si un pasado, un presente afro en Paraguay que no se ha hablado demasiado nunca hasta hace unos años. Creo que en el tiempo del bicentenario empezó a entrar en la agenda, gracias a investigaciones, conocer un poco lo que ha sido, ¿verdad? Lo que es el Paraguay afrodescendiente, se puede decir. Totalmente, ahí tenemos un conjunto de historiadores e historiadoras que nos han recuperado esa historia, entre ellos Ignacio Telesca, con quien trabajamos en nuestro equipo de investigación, que nos remarcan una muy rica historia de la presencia afro-paraguaya en el país, desde época de la colonia. Él habla desde el siglo XVI, hace todo un raconto histórico,
y entre varios hitos nos marca que en el momento de la independencia la mitad de la población de Asunción era afrodescendiente. Así que tengamos noción de lo, y eso de lo está que en los implica. censos, ¿verdad? Una información que se logró chequear, una investigación chequeada. Exactamente, están los censos que se hicieron previo a la Guerra Grande, hasta 1846, que fue el último que nos viene marcando este orden de estadística. Él incluso marca la presencia de la población afrodescendiente en determinadas localidades del país, y bueno, ahí cobra un especial Pero en significado. Asunción, perdón, ¿el número cuál es? Más de la mitad de la población de Asunción, estimada para el momento de la independencia, en 1811, era afrodescendiente. ¿Y en la actualidad se tienen datos? No, ahí justamente toda esta riqueza histórica llega hasta el momento de la guerra. En la década de 1840 se da la liberación de vientres, ¿sí? Que era algo que se empezó a generar en esas décadas del siglo XIX en varios países de la región, pero lamentablemente esa libertad no pudo ser usufructuada por la población afroparaguaya porque primero vino la guerra. Ya a partir de 1870, con la nueva constitución que deroga la institución de la esclavitud y hace libres a todas las personas que se regían bajo ese régimen, tanto Paraguay como, hay que ser honestos, como el resto de los países de la región, tendió a dejar de lado la categoría racial, ¿sí? Vemos lo mismísimo en Argentina, en Chile y demás. Hay una suerte de blanqueamiento de la población. De hecho, el colega Ignacio rescata un documento del centenario, ¿sí? De 1911, donde dice que el pigmento negro no mancha a la identidad nacional, ¿sí? Eran las categorías en las que se hablaba en esa época. Y afortunadamente, sí, como bien mencionabas, en la década de 1960 y 70, varias estudiosos y estudiosas del país empiezan a generar evidencia desde la propia historia, desde el arte incluso. Está el libro Hermano Negro, que ha evidenciado ese rasgo histórico de Paraguay. Y desde el año 2000, América Latina tomó como objetivo contabilizar a la población afrodescendiente y se han incorporado en los censos. Y en ese sentido, sí, Paraguay se ha quedado atrás porque por distintos motivos, tanto en el censo 2012, donde sí se incluyó la pregunta, pero fue un censo que, como ustedes recuerdan, no salió metodológicamente con un estándar esperado, y en el censo 2022 quedó afuera esa pregunta. Paradójicamente, en ese año, el Congreso sanciona la ley 6940, donde reconoce a la población afroparaguaya como sujeto de derecho y el aporte histórico de esa población. Retomando ese guante que quedó caído después del censo y con esto, ¿no? Hoy el Paraguay no puede decir cuántas personas afrodescendientes tiene en su territorio. Entre un conjunto de investigadores e investigadoras que vienen de la historia, como en el caso de Ignacio, desde la sociología, como en mi caso, y tenemos unas colegas de la estadística, todos muy involucrados en cuestiones demográficas, nos planteamos esta investigación que tiene tres objetivos: saber cuánta población afrodescendiente tiene el país, saber cómo viven y ver justamente estas brechas sociales que tiene la población afro respecto de los promedios nacionales y la cuestión del racismo y la xenofobia. Y este desconocimiento que hay sobre nuestro, no sé si pasado, pero parece que también es presente en realidad, afro refuerza la idea de la xenofobia y el racismo. Sí, como vemos, la tónica es esta, ¿no? Decir, en el Paraguay, lo mismo se decía en Argentina, no hay negros, son poquitos. Cuando la propia colectividad evidencia distintas barreras que tienen acceso a servicios, en acceso al trabajo y demás, es un juego de una palabra contra la otra, ¿no? Mientras por ahí activistas y asociaciones dicen, nos pasa esto, puede haber otras personas que digan, no, eso es un mito, y cuando no hay evidencia quedamos sujetos a eso, ¿no? La palabra de uno contra otro. Ahí es donde realmente estamos complacidos con que el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
haya valorado esta propuesta metodológica que hicimos entre los especialistas y nos haya dado los recursos para generar evidencia. A partir de la evidencia justamente podemos hablar ya, fíjense en el bloque anterior cómo pudieron hablar sobre la temática del suicidio. Queremos aportar esta evidencia para que se pueda conversar sobre la situación de la población afrodescendiente en función de datos. ¿Y se va a hacer un censo o una especie de análisis, estudio? ¿Cuál es el planteamiento que se tiene? Vamos a hacer una encuesta. Acá tenemos la limitante de que el censo ya pasó. Claro. Con eso ya no podemos contar, pero sí con una encuesta donde de una manera metodológicamente innovadora vamos a relevar 7.000 hogares. Es una muestra muy grande, sí, pero esos 7.000 hogares no es que van a estar distribuidos como se distribuyen en general los hogares en Paraguay, sino que va a tener un gran peso asignado en localidades donde hay una alta presencia de población afrodescendiente. ¿Eso se conoce por historia, los lugares? Sí, y ahí sí nos ha proveído información el censo 2012, que con estas limitaciones, que no nos permite saber cuántos son, sí nos permite saber dónde hay una mayor presencia. ¿Sí? Pero presencia es conciencia en este caso, ¿verdad? Porque puede haber una presencia que sea desconocida en algunos lugares. Sí, sabemos que ese censo, y como todos los censos que se les llama de hecho, donde tenemos voluntarios, docentes que tienen 4 o 5 horas de capacitación, es difícil abordar este tipo de cuestiones. Acá en este caso vamos a ir con un equipo especialmente capacitado y decíamos con esta preponderancia de visitas en las localidades donde sabemos que se concentra más la población afroparaguaya. Ahí tenemos Emboscada, sí, Bellavista en el norte, San Alberto en el este, Natalicio Talavera en Guairá, Paraguarí y Roque González de Santa Cruz, entre otros distritos. Sí. ¿Cuándo se va a hacer esto? Porque ya estamos cortitos de tiempo. ¿Cuándo se hace este estudio? Este estudio vamos a arrancar en octubre, la encuesta. Mañana vamos a presentar los detalles en el marco del mes de la cultura afroparaguaya en el Centro Cultural del Puerto. Así que están invitados e invitadas a acompañarnos. Perfecto. Lo último, un segundito. Sí. ¿Por qué es peligroso el insulto racista? ¿Por qué tenemos que, pensando en el partido mañana directamente, porque es un tema que se instaló, hay un pedido concreto de la APF, que la gente no caiga en eso? Y a veces hay desconocimiento de por qué puede ser peligroso, riesgoso ese tipo de actitudes. Como toda discriminación se basa sobre cierto estereotipo, ¿no? Y si una sociedad ubica de una manera categórica y naturalizada por solo tener cierta tonalidad de piel o ciertos rasgos físicos y creer que esa y esas personas están en un lugar subordinado al otro, la verdad habla muy mal de nosotros y no le hace justicia a la buena, a todo lo que se valora para bien de Paraguay, ese don de gente, esa amabilidad y demás. Y creo que somos mucho mejor, me incluyo como inmigrante en este caso, con la cultura paraguaya. Y todos somos iguales y creemos que ya en el siglo XXI no podemos categorizar a las personas como subordinadas por este tipo de cosas, ¿no? Rasgos o lugares de nacimiento. Muy interesante, vamos a estar atentos a esto. El mes de la cultura afro. Exactamente. Gracias, Sebastián, por venir. No, por favor, gracias por el espacio. Muy amable. Tenemos que hacer una última pausa y ya volvemos para cerrar. Muy bien, son las 20, Fer, tenemos un pedido antes de irnos. Sí, señor, un pedido de sangre. Sabemos que siempre las donaciones de sangre son sumamente importantes para todas las personas que se encuentran pasando por cuadros de salud complicados. Por eso es que apelamos a la solidaridad. Salva vidas, dona sangre, por favor, para el señor Manuel Mayans. Allí estamos viendo el número de cédula, que es 764.205. La gente que desee donar sangre para este hombre, se necesita de donantes que acudan al banco de sangre del IPS Central, reiteramos, a nombre de Manuel Mayans. Muy bien, y con esto nos vamos solamente hasta mañana. Sí, chau, chau.